Sí, primeramente, buenos días a todas y a todos ustedes por estar presentes y escuchar la siguiente ponencia. Antes de entrar al tema, sí, lo que les explico brevemente es lo siguiente. La investigación biológica realizada en la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural es para resolver los problemas planteados por restauradores, arqueólogos y arquitectos en talleres, campo, museos y monumentos históricos. Les explico brevemente cómo llegamos a los resultados de la siguiente investigación etnobotánica realizada en las dos esculturas de Santiago Apóstol y Caballo existentes en el taller de escultura policromada. Primeramente, al realizar el análisis, la recopilación y análisis bibliográfica, se encontró que la información existente es escasa y no está actualizada. Este dato nos sirve y nos sirvió para delimitar nuestro marco de referencia. ¿Qué quiero decir con esto? Porque en la literatura citada citan el uso de 21 especies de ficus distribuidas en la República Mexicana, de las cuales es posible la obtención de corteza para elaboración de papel amate. Pero en este caso nosotros nos reducimos a concretizar en 3 especies, las más citadas y las más utilizadas durante la época prehispánica, que es Ficus petiolaris, Ficus cotinifolia y Morus etidifolia. Con esta información salimos a campo para realizar la recolección de corteza de cada una de las especies, considerando la metodología actual que realizan los recolectores de corteza de jonote blanco y jonote colorado en San Pablito, Oaxaca, en San Pablito, Puebla, para la elaboración comercial de papel amate. Bueno, en este caso, los recolectores lo que hacen es seleccionan los árboles jóvenes de 3 a 5 años con un solo tallo del cual obtienen la corteza, pero el problema es que pelan completamente el tallo y los árboles se mueren. Para evitar esto, nosotros lo que hicimos es recolectar la corteza, pero de las ramas, de los tallos jóvenes de los árboles maduros, con la finalidad de no dañar y estimular el crecimiento de brotes nuevos de tallos de árboles. Ya recolectadas las cortezas, se prepararon en el laboratorio y se creó un patrón taxonómico, anatómico, de las fibras de cada una de las especies, para tener la referencia, y con el análisis de las fibras problema o de las fibras del papel amate encontrado en la escultura de Santiago Apóstol, se hizo la comparación y se encontró que la especie utilizada para elaboración para el papel amate de Santiago Apóstol es de Morus septidifolia. A continuación les explico el estudio realizado. Es importante destacar la importancia etnobotánica relacionada en la manufactura de 2 esculturas procedentes de la parroquia de Izúcar de Matamoros, Puebla, Santiago Apóstol y Caballo, elaboradas con 6 especies de plantas vasculares. Observación: las 2 esculturas sienestradas es un caso único en el campo de la conservación del patrimonio cultural, oportuno para conocer la biodiversidad de materiales vegetales utilizados en la estructura interna de las 2 esculturas. Tenemos aquí la parroquia de Santiago Apóstol en Izúcar de Matamoros, Puebla, con la cúpula colapsada por el sismo de 19 de septiembre de 2017. El desplome de la cúpula aplastó y fracturó las esculturas de Santiago Apóstol y el caballo. Partes del caballo: cabeza, vientre y patas. Escultura de Santiago Apóstol elaborada con 5 materiales vegetales: papel amate, caña de maíz, pasta de caña, madera de colorín y lienzo de lino. Los materiales vegetales constitutivos del caballo de Santiago Apóstol son 4:
1 tela de lino, 2 madera de colorín, 3 madera de enebro y 4 madera de pino. El análisis biológico de los materiales vegetales comprende recolección de muestras, preparación y montaje, descripción taxonómica e identificación de las especies y 4 fotopictografías de cada una. Descripción macroscópica y microscópica de los materiales. Tenemos el papel amate antiguo de Santiago Apóstol, tenemos el anverso o parte lisa y el reverso, donde vemos la distribución y el acomodo o planchado de las fibras de papel amate. Características microscópicas de las fibras de papel amate relacionadas con la corteza de Morus certidifolia. Fibra con envoltura de resorte comprimido, fibras con un extremo ausado y fibras con un extremo redondeado. Son caracteres taxonómicos para ir ubicando a la especie. El papel amate de la escultura de Santiago Apóstol está elaborado con la corteza de los árboles de Morus certidifolia. Tenemos Morus certidifolia, extracción de ramas, piernas para la extracción de corteza, extracción de las fibras de Morus certidifolia, y tenemos el follaje y frutos de Morus certidifolia. Descripción de las características macroscópicas y microscópicas de la caña y pasta de maíz. El primer corte, tenemos corte transversal de caña de maíz, ¿sí?, con haces vasculares, pasta de caña compuesta de parénquima, haces vasculares y fragmentos de epidermis. Corte transversal de la caña de maíz, tenemos parénquima y haz vascular. Los elementos celulares representados en los fragmentos de caña de maíz son parénquima esponjoso, haces vasculares y la pasta de caña compuesta por pequeños fragmentos de epidermis estriada, haces vasculares y parénquima esponjoso procedentes del tallo de caña de maíz, que es lo que observan. Características macroscópicas y microscópicas de la madera de colorín en los 3 planos, transversal, tangencial y radial. En el transversal observamos los poros, en el tangencial los rayos polisariados y en el radial tenemos la placa de perforación simple. Y tenemos la tablilla longitudinal radial, donde observamos todavía que se conserva el color amarillo original de la madera de colorín, a pesar de ser madera antigua del siglo XVI. Y tenemos que la especie corresponde a Erythrina americana, tenemos el árbol, tenemos las semillas y las flores. La descripción de las características anatómicas de la madera de colorín de Santiago Apóstol son de árboles de Erythrina coralloides. Características macroscópicas de la madera de pino en los planes longitudinal, radial y transversal. Corte longitudinal radial, que es lo que vemos macroscópicamente con el auxilio de una lupa. Tenemos el canal resinífero. En el corte transversal tenemos la presencia de anillos de crecimiento y el canal resinífero. Características microscópicas de la madera de pino en los 3 cortes, transversal, tangencial y radial. En el corte transversal tenemos el anillo de crecimiento, el canal resinífero. En el corte tangencial tenemos el rayo fusiforme, caracterizado por la presencia de un canal resinífero y la presencia de células de rayo adjuntas al canal. En el corte radial, ¿qué es lo que tenemos? El tipo de puntuaciones tipo pinoide, característica principal del género pino. Las características anatómicas de la madera estructural del caballo de Santiago Apóstol son de Pinus pseudostrobus. Tenemos un ejemplar de Pinus pseudostrobus, el individuo, tenemos los conos y tenemos el follaje. Características botánicas de la especie. Características macroscópicas y microscópicas de la madera de enebro, juníperos mexicana, en sus 3 cortes, transversal, tangencial y radial. Y tenemos una tablilla en el plano longitudinal radial, donde el color presenta el color original, ¿sí?, a pesar de ser la madera muy antigua y madera del caballo de Santiago Apóstol. En el plano transversal tenemos las traqueidas, el anillo de crecimiento. En el tangencial tenemos las células de rayo uniseriadas, y en el radial tenemos los campos de cruce con 3 puntuaciones tipo cupresoide, característica de juníperos de piana. Las características anatómicas de la madera estructural del caballo son juníperos mexicanos, juníperos de piana, que es la misma especie. Los
tenemos el individuo de Juniperus mexicana, tenemos los megastróbilos maduros del individuo y las hojas o follajes del enebro. Las características de Santiago Apóstol son características macroscópicas de la tela blanca de lino reverso, tejido de hilos de urdimbre y trama. Cuando decimos de tela, a diferencia del lienzo, la tela es del caballo y el lienzo lo encontramos en la escultura de Santiago Apóstol. La diferencia entre el uso del lienzo y la tela es que la tela es posterior al uso del lienzo, que corresponde a la escultura de Santiago Apóstol del siglo XVI. Las características macroscópicas y microscópicas del lino corresponden a la especie de lino ocitatissimum. Tenemos flores, tallos, hojas y frutos. Características microscópicas de las fibras de lino de Santiago Apóstol y caballo. Tenemos Santiago Apóstol, fibras de lienzo de lino, sí, caracterizadas por constricciones transversales en las fibras en forma de V. Y tenemos las fibras de lino en caballo, fibras de tela blanca de lino, caracterizadas por constricciones en forma de X y en forma de Y. Aquí además, analizamos muestras proporcionadas por los restauradores del taller de escultura, donde en una de las muestras, la muestra vegetal 1, la notaron de que se trataba de un pseudobulbo de orquídea. La muestra vegetal etiquetada con bulbo de orquídea no corresponde a ninguna especie de orquídea, no tiene ningún parecido con la orquídea de la Elia autumnalis, según González 1900, utilizada en la INCRIN en la restauración de textiles. Y aquí tenemos la muestra proporcionada por el taller de escultura, donde tenemos la muestra vegetal 1 está relacionada con la parte floral de una inflorescencia compuesta de receptáculo y corola. Están muy deshidratadas y desnaturalizadas, por eso es de que están completamente disecadas o comprimidas. La muestra número 2, etiquetada con semillas de Santiago Apóstol, corresponden a los aquenios de la familia Asterácea, dispersados por el viento y la lluvia. Entonces ahí tenemos la presencia de los aquenios. La muestra 3 es una semilla de Santiago Apóstol, corresponde a aquenios sin vilano de la familia también Asterácea. Y tenemos, que es un aquenio y que es un vilano. La muestra 4 de semilla inmersa en pasta de caña corresponde a las semillas de níspero, ¿sí? Eriotropa japónica. La semilla antigua inmersa en pasta de caña es de color café oscuro, anchamente elíptica de 1.2 centímetros de largo por 5 milímetros de ancho, relacionada con las semillas nuevas de níspero que están señaladas, que están aquí al lado derecho. Conclusión: las esculturas de Santiago Apóstol y caballo, siniestradas con el símbolo del 19 de septiembre de 2012, están elaboradas con 6 especies de plantas vasculares: papel amate, Morus etedifolia, pasta de caña, caña de maíz, sea maíz, madera blanda y ligera, eritrina americana, madera de pino duro, Pinus sedostrobus, madera dura de Juniperus de piana, 6 lienzo y tela blanca de lino Muscitatissimum. Del total de las especies, la escultura de Santiago Apóstol está hecha solo con 4 especies, que es Morus etedifolia, eritrina americana, Morus etedifolia, pasta de caña, eritrina americana y lino Muscitatissimum. La escultura del caballo también solamente está hecha con 4 especies, que es eritrina americana, Pinus sedostrobus, Juniperus de piana y lino Muscitatissimum. La investigación biológica realizada establece un vínculo estrecho con la etnobotánica, restauración y conservación del patrimonio cultural. A continuación, Moisés les va a hablar sobre el análisis molecular aplicado a las fibras de papel amate o Morus etedifolia. La segunda parte del proyecto comprendía hacer un análisis molecular, que era todo un reto, porque tenemos fibras que son del siglo XVI, y la mayoría de los análisis moleculares que se hacen en la actualidad pues son con materiales actuales, recientes o lo que es tejidos vivos. Entonces
para corroborar los estudios que el doctor Pablo había planteado de la cuestión de las fibras de papel amate, lo que se concluyó fue tomar una herramienta de la biología que está desarrollada muy en la actualidad y es la biología molecular. Entonces, como tal, tenemos la materia que es el papel amate y pues como parte y herramienta de la biología, una de las principales tareas de esta rama es identificar los materiales orgánicos provenientes del patrimonio, desde genes, especies y hasta llegar al ecosistema, o sea, saber de dónde proviene y hasta de dónde se obtuvo. Entonces, toda esta historia nos da la biología molecular, nada más con el simple fragmento de una fibra. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo? La tarea fue identificar con la síntesis de los organismos y el estudio, con los análisis moleculares y anatómicos, todo lo que es de dónde provenían estas fibras o de dónde eran estas fibras, de qué especie. Entonces lo que se hizo fue una extracción de RNA, que es una técnica en la cual nosotros lisamos las células de las fibras, extraemos el material genético y lo procesamos para tener ese material genético y saber de dónde proviene. ¿Cuál fue el método? El método fue una extracción de RNA donde se usaron nada más 10 miligramos de la fibra del Santiago Apóstol, 10 miligramos, a la diferencia de los análisis anatómicos, que necesitamos 1 centímetro cuadrado para poder procesar toda la muestra y poder ver los caracteres taxonómicos. Aquí nada más se ocuparon 10 miligramos. Después lo que se hizo fue una agua libre de nucleasas, porque recordemos que todo el ambiente hay materiales contaminantes y no nos permiten y nos pueden dar falsos negativos de todo lo que hay ahí. Después se les agrega la proteinasa K. Lo que va a hacer la proteinasa K es lo que me va a lisar la célula, me va a liberar el material genético que está ahí. Y después se vuelve a incubar y se vuelve a inactivar la de proteinasa K. Después se agrega cloroformo, la fase acuosa se agita, se obtiene el material del sobrenadante y se procesa y se le agrega isopropanol para que se repose el material genético que está ahí. Al siguiente día de que se le agregó el cloroformo, se vuelve a agitar, se vuelve a hacer una microcentrifugación a 7000 revoluciones por 7 minutos y se vuelve a obtener ese sobrenadante y se le agrega glucógeno, que es otra enzima. Se vuelve a centrifugar y después se decanta en isopropanol con 200 microlitros con isopropanol al 70%. ¿Qué es lo que obtuvimos? Aquí fue donde se hizo, ahora sí que literalmente la magia. Porque aquí era el punto crítico, a ver si en esas fibras del siglo XVI existía material genético estable que me sirviera para yo seguir dando el siguiente paso de estudio, y así pasó. Se encontraron el RNA de las fibras de Santiago Matamoros, 0.63, con una pureza de 1.6, que el estándar es de 1.5 a 1.8. O sea que era un material bien. Ahí teníamos RNA. ¿De qué? Todavía no sabíamos, pero teníamos RNA. Eso ya era un paso enorme. Y entonces lo que se hizo fue la muestra de RNA, estandarizarla y en un cDNA. Lo que se hizo fue bajo estas condiciones, con este buffer, con las enzimas, para poder seguir procesando el material y estabilizarlo. Para esto, el doctor Pablo tenía dos opciones. Me dice, ¿es ficus o es morus? Entonces hay que revisar la bibliografía en el GenBank, en el banco de genes, si existen genes específicos para esas especies que nos da el blanco y que nos digan, esa es realmente la especie. ¿Por qué? Porque el estudio molecular te dice al 100% sí es. No te dice es 80, no, te dice si es o no es, así de fácil y de sencillo. Entonces encontramos el gen HM747172, que es el número del GenBank, que pertenece a Morus sentidifolia y que está registrado en 1989. Entonces se mandó a diseñar los oligos específicos, porque se mandan a diseñar para este gen, para que yo el material genético que tenga lo acople con este gen específico y se una y me diga si realmente es el material que tengo ahí pertenece a Morus. Y lo que hicimos es una PCR. Es la reacción de cadena polimerasa. ¿Qué es lo que me hace? Este gen específico me lo une con el material que yo tengo. Es un proceso que dura alrededor de 2 horas y media, en el cual el material genético produce una desnaturalización para abrir la cadena del DNA o del DNA y poderlo unir con el gen específico que yo tengo. Sube un proceso de alineamiento con el cual se alinea el gen que yo tengo
después una elongación, y va sucediendo esto. Aquí está mi gen específico, va abriendo la cadena, se une y la TAC polimerasa la une completamente. ¿Y qué es lo que tenemos? Después de 2 horas se hace un gel de agarosa y se revela y tenemos lo que es un positivo. Mi gen específico está diseñado para 100 pares de bases, que lo tenemos ahí, y la muestra problema me dio para 100 pares de bases. O sea que ahí ya tenía el primer confirmado de que sí era Morus certidifolia, pero nada más ahora sí de manera vista con la carga que se hizo. Para eso se necesita hacer otro tipo de estudios más analíticos y más detallados, que era lo siguiente: purificar esa muestra para que no tuviéramos absolutamente nada más que el material que nos interesaba, enviar las muestras y enviarlas a Macrogen. Con el apoyo del hospital y del laboratorio de infectología del Hospital Infantil Federico Gómez, se mandan las muestras a Corea, a que nos las sinteticen y que nos digan qué es lo que tiene así, porque nosotros no tenemos los recursos para mandarlos. O sea, cada muestra creo está alrededor de $20 el costo estarlos mandando. Entonces imagínense, se enviaron 24 muestras de estas para que nos diera el resultado. ¿Y cuáles fueron los resultados? El siguiente proceso es un secuenciamiento, que es lo que nos dice que nucleótido por nucleótido lo que hay ahí. Los nucleótidos son 4: adenina, citosina, guanina y timina, que son las que componen el DNA. Nos dice cada uno de esos qué es lo que hay ahí mediante un electroferograma. Y va a decir, bueno, ¿y cómo desarrollaste todo esto de electroferograma? Esto fue lo que llegó. Ese electroferograma, cada letra nos dice qué es lo que había dentro de esa muestra de RNA. Entonces después se hizo varios procesos que en el programa Filch, que es lo que nos hace es revelar. Aquí vemos lo que es el electroferograma nucleótido por nucleótido, pero aquí luego hay ruido de fondo que nos dice que puede haber una posible contaminación. Entonces hay que hacerlo manual, descifrar cuál es cada uno por la letra, cada pico, qué aminoácido, qué de cada base nos está dando. Entonces lo que se hizo fue desarrollar base por base cuál era lo que se estaba obteniendo. Hay 2 secuencias, el forward, que es el primero, y el reverse, que llegó un poco más cargado. Entonces todo eso, después de mandarlos a Corea, nos regresan de macro y en esa secuencia, y hay que volver a analizar qué es lo que se obtiene. Y el resultado fue el siguiente: cuando ya se obtiene la muestra, se sintetiza la muestra problema y se obtiene el alineamiento, nos da un 100% de identidad a Morus certidifolia. ¿Cómo fue ese proceso? Tomamos la secuencia de identidad que está reportada en el GenBank, con el que se diseñó con el gen específico de Morus certidifolia, se sintetizan los resultados que llegaron en el electroferograma, se obtiene la secuencia problema aminoácido, se mete al BLAST que metimos en anterior, que es la plataforma del NCBI, y lo que nos da es un alineamiento del 100% de identidad con Morus certidifolia, aminoácido por aminoácido, adenina con timina y así. Se fueron uniendo y ahí está el screenshot de cómo dio el alineamiento en esa cadena que teníamos, nos dio el alineamiento completo de identidad de Morus certidifolia en el caso del forward, y en el caso del reverse también nos dio un 100% de identidad. Entonces, ¿qué fue lo que se obtuvo? Ya con toda la certeza del mundo podemos decir con los análisis morfológicos que las fibras del papel amate procedentes de la escultura de Santiago son de Morus certidifolia. Y el árbol lo tenemos aquí en el centro de trabajo, o sea, no está tan lejos. Entonces, ¿qué nos dice? Ya obteniendo la información de Morus certidifolia, ¿de dónde se distribuye Morus certidifolia? Desde el norte de Texas hasta el Costa Rica. Es una planta endémica del continente americano, no la encontramos en otro lado del mundo. Entonces es concluyente con la distribución biogeográfica donde se ubica y de dónde pudieron extraer el papel. Y como conclusión, en el área de conservación del patrimonio cultural es una innovación porque es la primera vez que se extrae RNA de fibras del siglo XVI. La coordinación junto con el apoyo del hospital fueron los primeros en hacer esto. Y segunda, pues agradecimientos a los laboratorios de infectología, a la doctora Norma, al doctor Gerardo, a todos los que están aquí, porque ellos sin ningún afán de nada ni crédito cooperaron y pusieron todos los recursos disponibles que nosotros no tenemos aquí para poder hacer esto. Entonces, es la primera vez que se hace en el INA
en la cuestión del patrimonio cultural, que se han hecho en otras cuestiones forenses y lo demás, pero en el patrimonio cultural, que se hace un análisis molecular de este tipo y a este tipo de alcances. Rápidamente les paso las muestras para que conozcan el amate amarillo, el amate prieto, Morus setidifolia y la caña maíz, aunque parezca obvio, creo que hay alguien que no la conoce. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Hay otro, Bueno, pues primero, muchas felicidades por este trabajo, creo que es bastante riguroso desde muchos puntos de vista y creo que arroja datos bien interesantes y bueno, esta parte creo que hay que de verdad darla a conocer, difundir en los campos de los especialistas y divulgar también, digo, ya verán la manera en que se pueda presentar esto. Pero bueno, mi pregunta es en este ánimo interdisciplinario, además, por supuesto, de la utilidad que tiene para la conservación, si no se planteó también una línea de investigación más de carácter antropológico, etnológico, tal cual, primero etnohistórico, de ver este árbol, que digo, desde el nombre es papel amate, pues no es papel mora, ¿no? O sea, como que creo que es un dato que al parecer puede llegar a cambiar una forma de pensar de cómo se hacía el papel en época prehispánica. Entonces no sé si hay, pues a lo mejor estudios de que desde los cronistas del siglo XVI que hablaran sobre si se utilizaba el árbol de mora y si hay prácticas todavía actuales en comunidades indígenas, rurales, tradicionales, en donde se sigue utilizando el árbol de mora para hacer papel. No sé si se ha planteado esto. Esta es la primera, yo la sé. Primero, mira, la cuestión del papel amate es un enigma, porque, o sea, el conocimiento que se perdió en la época prehispánica, recordemos que cuando llegan a la conquista hacen una destrucción completa de la evidencia. Cuando Francisco Hernández, que fue de los primeros de 1570, hace la descripción aquí en Morelos de cómo se extraían las fibras, no dice de qué árbol, nada más dice las partes y cómo era el proceso. Pero ellos en ese tiempo no tenían las bases, o como ahorita, los caracteres taxonómicos para decirme era Morus, lo demás. Podría haber varias especies de ficus y de moráceas de las cuales se extraía el papel, pero ese conocimiento se pierde. Lo que sí llegas a ver, para contestar en esa pregunta, ahora que andamos nosotros mucho de comisión, es que llegas a ver las evidencias de que ese conocimiento en las comunidades no está perdido. Llegas a ver los árboles de ficus motilados, pero no tal cual lo hacían en San Pablito, que extraen la corteza del árbol principal, sino de las ramas tiernas de esos árboles. Y dices, bueno, ¿cómo saben ellos si no tienen el mismo alcance que nosotros? Pues es el conocimiento que se ha dado de generaciones. Todo ese estudio de la parte antropológica, lo demás la han llevado, muchos estamos desde Lenz, que Lenz tuvo la oportunidad de hacer todo eso y de tener más contacto con las comunidades, pero hacía falta, o la afinidad de una área como la biología tal, le diera esa afinidad a sus estudios, que dijera realmente lo que tú estás viendo es esta especie, porque, o sea, recuerda que todas las interdisciplinas se apoyan uno con otro, no todos podemos hacer una sola cosa. Yo necesito apoyo del antropólogo, necesito apoyo del historiador y lo demás, y hay muchos libros sobre eso, no la biología se hace sola. Por ejemplo, en este caso nosotros vemos desde genes, cómo extraemos, pero también necesito ayuda de los biólogos moleculares que me digan cómo se hace el proceso, porque yo soy biólogo general, cómo hacer la síntesis de estos resultados que yo tengo para poder llegar al individuo que tengo. Esa es una respuesta a la pregunta que me decía. Actualmente, comercialmente, no se está recolectando corteza de estas tres especies de Morus setidifolia, Ficus cotinifolia y Ficus petiolaris. ¿Por qué? Bueno, durante la época prehispánica y parte colonial, pues casi se acabaron estas especies de árboles. De ahí pues la alternativa de San Pablito de utilizar jonote colorado y jonote blanco. Cuando sí hay los artesanos, si el restaurador en este caso le solicita que le haga papel de una de estas especies, se lo hace, pero a petición del restaurador y en forma muy escasa. Aprovechando el espacio también aquí, yo quiero pedir el apoyo de la coordinación. Uno, ya ven que hay un programa nacional
de reforestación, y estas 3 especies son muy escasas y abandonadas, cuando sabemos la utilidad que tienen desde el punto histórico y cultural. Entonces, hacer una propuesta por parte de la coordinación a ese programa para que se incluyan esas 3 especies para el próximo año, para considerarlas en el programa de reforestación, y nuevamente se llegue a reforestar, porque va a llegar el momento en que los artesanos acaben con los jonotes y ya no tengan. Bueno, previendo eso, podemos ir reforestando los espacios con estas 3 especies. Para el momento en que llegue eso, bueno, ya tenemos volvemos a retomar antiguamente las especies para la obtención del papel amate que se utilizó para la elaboración de los códices y muchos documentos gráficos del siglo XVI, XVII y XVIII. ¿Sí? Ese es el interés que tengo, y en ello sí necesito el apoyo de la coordinación para hacer llegar esa petición o propuesta al Programa Nacional de Reforestación. Pues yo la verdad que estoy muy impactada por los resultados, porque es algo que he trabajado durante mucho tiempo desde el punto de vista del estudio de la técnica de manufactura, de cómo se hace la hoja y cómo se hacen los objetos de papel amate. Un poco para responder a tu pregunta de amate, es que el amate viene del náhuatl amater, que quiere decir papel. Y entonces ellos, justamente en uno de los libros de Hernández, definen biológicamente, o sea, definen los nombres, y entonces en náhuatl hablan del amate amarillo, como decía Pablo, por colores o por formas, pero el género se quedó como amate. Entonces, cuando decimos papel amate, es como decir papel del papel, o sea, es como un pleonasmo, ¿no? Sí, sí, sí. Y sobre lo de la reforestación, ahí en San Pablito hay un estudio, bueno, más bien utilización del jonote colorado, hay un estudio muy interesante de una antropóloga también, que hizo todo un estudio sobre justamente la utilización del jonote colorado, porque efectivamente lo pelan por completo y se muere el árbol, y lo que pasa es que ellos lo están utilizando como parte de árboles que protegen los cafetales, y entonces hacen como la doble, o sea, es para proteger los cafetales, para dar sombra a los cafetales, entonces como que no les importa mucho porque es de rápido crecimiento, mientras que todos los ficus y murus son de muy lento crecimiento, por lo cual es... Cuando en los años 60 lo utilizaban, reempezó todo hubo como un auge de volver a hacer papel. No sabemos bien si es por japoneses o si es por estadounidenses, pero bueno, lanzaron de nuevo, y entonces sobre todo en los 80 se empezó a escasear terriblemente, porque justamente ellos ya no sabían, pelaban todo el árbol también. Creo que hubo varios proyectos de reforestaciones de estas especies en esta área. No sé exactamente cuál fue, porque probablemente hay varias metodologías de cómo hacer una reforestación. Yo no sé este tema, pero sí, o sea, los cerros están pelones, como dicen ahora, ¿no? Ya no tienen esas especies. Y ese estudio es en los 90s, creo, es un estudio de doctorado que hizo, y se llama Citlali López. Creo que lo hizo en la universidad, ella es mexicana, pero lo hizo en la universidad en Holanda. Para más dato, ella es hija del famoso fotógrafo Nacho López. Entonces, cómo se encuentran las cosas. Y bueno, pues a mí me interesaría mucho poder platicar con ustedes, porque tengo muchas muestras de códices, que yo no sé si da el gramaje de los 10 miligramos, no lo sé si lo va a dar, pero creo que podría ser muy interesante, porque son de códices que pude ver en la Biblioteca Nacional de París, tanto en México y en otros. Entonces tengo una muestra bastante grande. Otra observación que yo hice, no siendo bióloga, es porque sí fui al campo y fui también ver quién utilizaba todavía amate, aunque no sea exactamente amate del certififolio, ¿no? Y me puedo dar cuenta que en el momento porque se utiliza la corteza interna, en el momento que
la extracción, la corteza es blanca, pero se oxida fácilmente, se vuelve roja. Entonces, todas las que se vuelven rojas no son utilitarias no fueron utilizadas para los códices porque es un color muy claro. Sí, se oxida y se vuelve roja, entonces ya es una manera de eliminar en campo así de primera vista, ¿no? Pero sí me gustaría mucho, si fuese la posibilidad de poder avanzar más en nuestros estudios. Gracias. ¿Hay alguien más? Aquí. Pues tenemos una ventaja en las fibras vegetales. Antes de seguir a la siguiente pregunta, tenemos la maravilla de que la fibra tiene una capa de protección, la lignina. Entonces permite, y puede pasar muchísimos años, y ahí están los documentos, que gracias a esa lignina, ahí están los documentos. No permite que es la, ¿cómo te diré? Es la capa de protección de las plantas para que no se degraden al ambiente. Entonces eso permite que, o sea, con eso descubrimos que a estas alturas hay células vegetales que todavía conservan su estructura molecular como tal. Entonces, pero después del estudio, ¿la muestra desaparece? No, la muestra físicamente queda ahí, queda un masacote al final, pero o sea, todo eso ya es desecho. Se puede volver a reprocesar y se puede volver a obtener más material, pero... Perdón, solamente tengo una aclaración un poquito sobre esto, no es una pregunta. Mi trabajo ha sido en licenciatura, ha sido sobre fibras de corteza interna, utilizadas en la Sierra Norte de Puebla. Y bueno, para lo de la oxidación, bueno, evidentemente no era para papel, era para hacer cestería, contenedores para transportar pizca o niños, que luego veíamos eso antes en Cuetzalan por allá. Y entonces, lo de la oxidación, por ejemplo, bueno, no hay que olvidar que está en todo un proceso de enrillado, también para hacer estos contenedores, ni siquiera para papel, entonces para papel no se diga, ¿no? Y efectivamente, ahí hay todo en mi trabajo, que puede ver en la biblioteca, está toda una serie de muestras de jomotes, creo que también hay algo de morus, pero es que no me acuerdo bien porque lo tengo hace años, y bueno, podría eso también darles cierta pista de la utilización ya en los años 80. Nada más para redondear un poco, cuando en la época prehispánica había la descripción que marca Lenz, que es lo más aproximado, marca que hay 3 tipos de papel que se ocupaban: el medl, que era el de maguey, el disol, que era el de palma, y el amat, que era el de amate. Entonces el papel en la época prehispánica tenía una importancia enorme porque se hacían desde vestimentas, banderas, o sea, entonces tenía un contexto aparte desde la parte de la cosmovisión antropológica y lo demás, que todo eso absolutamente se perdió, y como decía la restauradora, solamente hay descripciones dicotómicas que hicieron ellos por coloración, por pigmentación o demás, como amate amarillo. Su nombre para nosotros es Ficus petiolaris, pero todos lo identifican por la corteza amarilla, que es amate amarillo, y tiene ese pigmento, y a la hora de hacer papel, ve el papel y queda completamente esa pigmentación amarilla, y esa es la característica que ellos usaban, y es como llega, o sea, es la única pista que nosotros podemos tener, y de ahí podemos empezar a dilucidar todo el entramado que hay sobre el origen del papel como tal. Un momentito, Pablo, nada más quiero hacer un comentario. Miren, a mí me parece justamente que este foro tiene esta importancia y esta dimensión, en donde en el intercambio de investigaciones, de la información de las personas que trabajamos en esta Coordinación Nacional de Conservación, biólogos, investigadores, ahora con estas aportaciones que nos hacen Marie y Françoise, que podamos ligar nuestro quehacer como para empezar de manera más formal a generar estos proyectos conjuntos que puedan incluso aportar líneas de investigación de mayor alcance. No quiere decir que no lo hemos hecho en otro momento, pero me parece que si lo pudiéramos hacer de manera
más planificada, en donde si tú ya tienes algo previsto, ustedes están de acuerdo, poder reunir, proyectarlo y presupuestarlo, y entonces puede llegar a tener estos alcances, incluso hasta lograr la recuperación de especies que puedan estar a punto de extinción. Este es el caso, ¿no? Lo que estamos tratando de hacer, a lo mejor no lo logramos del todo, no lo sé, pero son como estos procesos mucho más integrales, en el caso de Huaquechula, con la idea de poder recuperar el huerto conventual, ¿no? Y así, ahora que vayamos a Malinalco, en fin, no nada más en el caso de ustedes, igual sería para el caso de los químicos, igual para el caso de todos aquellos que podamos, sobre todo, que es tan palpable cómo nos estamos ya refiriendo unos a otros como especialistas y como posibles generadores de estos proyectos interdisciplinarios, ¿no? Perdón, Pablo, Nada más, aprovechando el espacio, o sea, una sugerencia para la coordinación, ver la posibilidad de que si pueden establecer un convenio entre la coordinación y laboratorio por esto, porque así como Mario tiene muchas muestras, nosotros tenemos las muestras de los códices del Museo Nacional de Antropología. Te quiero nada más contestar. Esa es otra de las ventajas, que cada vez nos estructuramos más, porque tenemos obviamente el área de Gabriela, ¿no? En donde está todo esto, interés por tener también equipo, ¿no? Por tener control un poco en el orden y la actuación de todos estos proyectos, pero tenemos el área de vinculación. Entonces Sabrina, como bien saben, está, el área de Mercedes Villegas, abocada a ver todos estos convenios que no hemos dejado de hacer con otras instituciones. Entonces, en la medida en que sea algo conveniente para la coordinación y para el instituto, lo vamos a estar haciendo. Y nada más para finalizar, doctora, aquí está la doctora Norma, que es la jefa del laboratorio de infectología, está el doctor Gerardo, está el biólogo Juan Carlos, que han sido parte de este equipo y sin ningún desinterés, nada más con el simple hecho de apoyarnos, nos abrieron las puertas del hospital, nos compartieron sus equipos, sus reactivos y todo, para apoyarnos sin esperar nada a cambio en este proyecto. Y la verdad, doctora, se lo agradezco mucho. Muchas gracias por estar el día de hoy aquí, por el interés que muestran por lo que hacemos nosotros en esta institución, y pues están cordialmente invitados a venir en cualquier momento y generar otro tipo de proyectos conjuntos. Muchas gracias.